Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Y dice allí la palabra del Señor: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. El Señor bendiga su palabra. Oremos brevemente. Santísimo Padre, gracias por este tiempo. Tú nos has dejado tu palabra, esta palabra inspirada, que es palabra tuya y que nunca vuelve vacía. Y es a través de ella que tú nos santificas y nos conformas a la imagen de Cristo. Y te lo pedimos, Señor, que nos hables y que esta palabra, Señor, se anide profundamente en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que nos lleve a vivir una vida en semejanza a nuestro Señor. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Bueno, este texto es realmente interesante, ¿sí? Forma parte de la predicación o del sermón más famoso de todos los tiempos, predicado por nuestro Señor Jesús, el Sermón del Monte. Y bueno, aproximadamente desde el versículo 20 para adelante, nosotros encontramos aquí las antítesis del Sermón del Monte. ¿Por qué las antítesis? Porque Jesús está diciendo una y otra vez, han oído que se dijo, pero yo les digo. Escucharon que se había dicho, mas yo les digo. ¿Sí? Él está diciendo una y otra vez eso. ¿Y saben qué? Jesús no está contradiciendo la ley de Dios. Jesús aquí, esto tenemos que entender muy claramente, porque también vemos nosotros en otra sección de los evangelios que Jesús vino a cumplir la ley, no a abrogar la ley, sino a cumplir. Y sería una contradicción en Jesús si él aquí estuviese contradiciendo la ley, ¿sí? Él no vino a contradecir la ley. Él no pone el Antiguo Testamento en contra de su enseñanza. No. Jesús aquí está corrigiendo interpretaciones humanas que distorsionaban la ley. Y él está evidentemente dando una interpretación correcta. Y vayamos nuevamente a nuestro texto y leamos versículos 43 al 44 y dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hasta ahí. Bueno, nosotros vemos en varias ocasiones en el ministerio de Cristo que tuvo varios roces con los fariseos, ¿sí? Los fariseos se acercaban a él, le hacían preguntas trampa. Uno le invitó a su casa también para ponerle una trampa, y constantemente le estaban acusando a Jesús de que él expulsaba demonios por Beelzebú, de quién era él para perdonar pecados, porque se está igualando a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos habían reducido la voluntad de Dios a un legalismo superficial. Era una religión meramente externa. Y por eso es que Jesús le dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera todo bien, espectacular, pero adentro hay putrefacción. Están podridos por dentro.
Y ellos habían reducido la voluntad de Dios a una religiosidad que simplemente se reducía a cumplir reglas, pero no transformaba el corazón, no transformaba el corazón. Entonces, aquí en este pasaje ellos habían tomado el mandamiento verdadero, que era un mandamiento verdadero que encontramos nosotros en Levítico 19:18, en donde dice ama a tu prójimo. Ellos habían tomado ese mandamiento y le añadieron un agregado humano: y odia a tu enemigo. Eso no dice el mandamiento realmente allí en Levítico. Y ellos añadieron esto tradicionalmente hablando. Y aquí Jesús no está citando un mandamiento así explícito de la ley de Moisés. Él está mencionando una enseñanza, una interpretación popular que se había desarrollado en el judaísmo de la época. Entonces, nosotros vemos que sí, amar a tu prójimo ya era un mandamiento en la ley de Moisés y está en Levítico. Pero esta segunda parte no está allí. Y odiarás a tu enemigo. Eso no se encuentra en la ley de Moisés. Y en todo el Antiguo Testamento podemos traer unos cuantos versículos y vamos a notar que se contradice totalmente la idea de odiar a tu enemigo. Por ejemplo, en Éxodo 23, 4 al 5 dice: si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, se lo llevarás. Si ves caído bajo la carga el asno del que te aborrece, no rehuses tu ayuda, acude a ayudarle, dice. La ley de Moisés dice eso. Luego tenemos en Proverbios también, Proverbios 25, 21, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Jesús está mostrando aquí la verdadera intención de la ley. Él está enseñando cuál es la intención correcta y verdadera de la ley de Dios. Es un amor radical que incluso se extiende al enemigo. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros en primer lugar tenemos el carácter de Dios como fundamento. ¿Cuál es el fundamento para que nosotros amemos no solamente a los que nos caen bien, sino también a nuestros enemigos? El carácter mismo de Dios. Porque Dios es el fundamento del amor sostenido. Dios es el fundamento de la oración activa. Porque Jesús acá ordena, amen, dice. Amen y oren. Amen y oren. Y ambas palabras están en presente. Tenemos que amar y orar continuamente por nuestros enemigos. Amarlos y orar por ellos. Y saben que esto no es algo aislado, es un hábito, es un estilo de vida. Amar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos son prácticas repetidas, recurrentes, son hábitos en la vida del cristiano. Y el objeto de nuestro amor, el objeto de nuestra oración aquí son nuestros enemigos. Son nuestros enemigos. Entonces, esta referencia o esta palabra de enemigos no significa solamente aquellos que me caen mal. ¿Saben qué significa? Aquellos que activamente me están haciendo daño. Aquellos que constantemente me están perjudicando. Yo tengo que amarles. Yo tengo que orar por ellos. Ese es el peso de esta palabra enemigos, ¿sí? Y creo que eso se deja muy bien en claro cuando dice los que los persiguen. Tu enemigo no es el que te cae mal nomás. Tu enemigo es aquel que realmente está buscando que vos caigas constantemente. Te está haciendo daño, te está perjudicando. Y nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que orar por ellos. Ahora, orar por ellos no es orar sobre ellos. Orar por ellos es pedirle a Dios por su bien. Señor, Él está buscando que yo caiga todo el tiempo, pero yo te pido, Señor, que ablande su corazón. Pido tu favor sobre esa persona. Entonces, esto incluye, por ejemplo, en lo práctico, al que te estafó con la venta del auto,
O esto puede incluir, por ejemplo, tu superior en tu trabajo que abusó de vos en tu trabajo, que te explotó en tu trabajo, que te llevó más allá de los límites, o la persona que habló mal de ti en redes, o la persona que habló mal de ti a tus espaldas, o la persona que humilló a tu hijo en alguna circunstancia. Y aquí, por ejemplo, el presente imperativo golpea muy fuerte, porque te dice seguí amando, te dice seguí orando, porque son dos palabras, son dos verbos que están allí, de manera presente continua. Tenés que seguir amándoles, tenés que seguir orando por ellos. Pero es muy importante que podamos entender lo siguiente. Tenemos que orar primeramente para esto. ¿Por qué orar primeramente? Porque la oración por el perseguidor le rompe ese monopolio al rencor. Porque sí, somos seres humanos y cualquier tipo de sentimiento puede surgir en nuestros corazones engañosos. Odio, rencor, resentimiento. Pero cuando vos orás por esa persona, vos estás poniendo al agresor, a tu enemigo, al que te persigue, delante de Dios y no estás poniendo a esa persona debajo de tu puño. ¿Sí? Vos estás poniendo a esa persona delante de Dios. Y además, la intercesión, cuando vos intercedes por esa persona en oración, eso transforma el corazón. Y cuando orás por esa persona que te hace daño, no podés sostener por mucho tiempo ese sentimiento negativo que tenés hacia esa persona. ¿Por qué? Porque constantemente estás orando por su bien. Y eso hace que el monopolio del rencor se quiebre. Es muy importante que podamos orar por ellos, para poder amarles. Ese es el punto de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y ahora la pregunta que sigue es, ¿para qué hacer todo esto? ¿Para qué amar a nuestros enemigos? ¿Para qué orar por ellos? Y el versículo 45, la primera parte dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, acá está el propósito. Este es el propósito. Si vos amás a tus enemigos, si vos orás por tus enemigos, entonces estás expresando hijo de quién sos. Y aquí la enseñanza no es ganar la salvación por buenas obras. No es esa la enseñanza. No es lograr que Dios te adopte como parte de su familia en base a tus propios méritos. No. La enseñanza aquí es mostrar, encarnar la identidad filial que tenemos con Dios. ¿Qué significa eso? Vos sos hijo de Ñan Yara, vos sos hijo de Dios en Cristo. Y cuando vos amás a tus enemigos, cuando vos orás por ellos, entonces estás mostrando esa semejanza de familia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento muchas veces encontramos la palabra hijos allí. ¿Sí? Muchas personas se llaman hijos de alguien o hijos de algo, y no en un sentido de ser descendiente, sino de dar énfasis a ciertas características, dar énfasis a ciertas cualidades de su vida y conducta. Por ejemplo, en Marcos 3:17, hijos del trueno encontramos, ¿verdad? Hijos del trueno. ¿Y a qué alude eso? A ese carácter tempestuoso, ¿verdad? Muy impulsivo, hijos del trueno. Nosotros en Lucas, en 10:6, en el contexto de la misión de los 70, encontramos también hijo de paz, en referencia a aquellos que reciben el Evangelio. Ellos son llamados hijos de paz. Encontramos también en Hebreos 4:36, hijo de consolación, que es el significado del nombre de Bernabé, hijo de consolación. En Efesios 2:2 encontramos hijos de desobediencia. Esa clase de gente que constantemente está desobedeciendo a Dios, que se opone a Dios, que levanta el puño en contra de Dios. Hijos de desobediencia. Y en el siguiente versículo dice hijos de ira. Está indicando, por ejemplo, el fin o el destino de la gente desobediente. También nosotros encontramos hijo de perdición, en referencia a Judas, cuando Jesús ora en Juan 17. Hijo de perdición. En Juan 8:39
encontramos, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, serían imitadores de Abraham. Pero le decía a los fariseos él, otra cosa y te ven la bellapoa, ¿verdad? Y también en 1 Tesalonicenses 5:5, hijos de luz e hijos del día, que también está aludiendo, por ejemplo, a gente con entendimiento que anda en justicia, ¿sí? Y acá dice, para que seáis hijos de Dios, hijos de vuestro Padre. Entonces está expresando acá un carácter compartido. Así como Dios ama, nosotros al ser hijos de Él, tenemos que amar. Y acá quiero usar una frase popular, de tal palo, tal astilla. ¿Sí? Si nuestro Padre Celestial extiende su amor en la creación por sobre todos, nosotros como nuestro Padre también tenemos que hacer lo mismo. Somos hijos de un Dios que ama y nosotros, al ser hijos de Él en Cristo, debemos expresar ese amor hacia los demás. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es el pacificador por excelencia? Dios. Y cuando nosotros buscamos la paz, estamos comportándonos como nuestro Padre, hijos de Dios. Entonces, hacemos lo que nuestro Padre hace y así se reconoce quiénes somos con lo que hacemos. Y podemos decir que nuestro ADN espiritual no se lee en el culto en los domingos. Tu ADN espiritual no se lee en el culto en los domingos. Se lee en cómo tratas a tu enemigo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Allí está tu ADN espiritual. Eso prueba de quién eres hijo, de quién eres hija. Y luego el versículo 45 todavía dice la siguiente parte, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, dice. Bueno, ustedes saben que el sol y la lluvia son dos imágenes bastante interesantes acá. ¿Qué es lo que nos enseña? La providencia de Dios. Jehová Jireh, Él provee. Dios no es un Dios que abandonó su creación. Él es un Dios que creó todo y que cuida, que sostiene, sustenta su creación y que está muy inmiscuido en su creación. ¿Sí? Entonces, las cosas básicas de la vida que no dependen de nuestro mérito se muestra a través de estas imágenes. No hace falta que vos hagas algo bueno para que el sol salga sobre vos o para que la lluvia venga sobre tu vida, ¿verdad? Y notemos algo. Jesús dice acá, o sea, Jesús no dice el sol, Él dice su sol. Él hace salir su sol. Y no es un accidente de la naturaleza. Es algo que Dios creó y Dios ciertamente nos bendice con su sol porque es su propiedad y Él hace salir ese sol cada mañana. Y el hecho de que sea su sol es algo que le pertenece a Él, es de Dios, es propiedad de Él. No es un sol anónimo, es un sol que nos muestra el poder de Dios, nos muestra cómo Dios opera en el mundo, cómo Dios está presente. Cada amanecer en Fernando La Mora, en Villa Lisa, en Asunción, sea la ciudad que fuere, está mostrando el poder de Dios. Es una liturgia de la providencia de Dios. Cada amanecer muestra cómo Dios realmente es un Dios que sigue trabajando hasta hoy en día. Cómo es un Dios que cuida de lo suyo. Y luego tenemos la lluvia que Dios manda y que se entiende como sustento agrícola, ¿verdad? Porque el campo necesita de la lluvia. Sustento agrícola, pero también podemos entender como gozo, como economía también. ¿Sí? Porque acá en nuestro país, Paraguay, especialmente en épocas de primavera, ya entrando en verano, el calor es muy sofocante, hace mucho calor, ¿sí? Entonces,
después de semanas de calor insoportable, cuando llega la lluvia, la gente, ¿qué es lo que hace? Mira al cielo y dice, gracias Dios, ¿verdad? Gracias. Hacía mucha falta ya la lluvia, ¿verdad? Ya no hacía falta la lluvia. Gracias Dios. Incluso quienes no pisan una iglesia reconocen que hay un gozo natural en la lluvia. Y experimentan ese gozo. Por fin llueve. Y ustedes saben que en la Biblia la lluvia es símbolo de renovación, ¿sí? La lluvia es símbolo de vida. Y el profeta Isaías compara, Dios hablando a través del profeta Isaías, compara la lluvia con la palabra de Dios. Es sinónimo de renovación, es sinónimo de vida. Y así también acá, cuando cae la lluvia, el país entero experimenta una sensación de alivio, una sensación de frescura, una sensación de esperanza. Es como si Dios nos dijera, todavía tengo cuidado de ustedes. Yo todavía cuido de ustedes. Yo sostengo la creación. Yo sé lo que ustedes necesitan. Ahora, nuestro país es un país agrícola ganadero, ¿sí? Sabemos que la soja, sabemos que la carne, la yerba mate son motores de nuestra economía, de la economía nacional, ¿sí? La soja, la carne, la yerba. Sin lluvia no hay producción. Sin producción no hay exportación. Y sin exportación la economía se paraliza totalmente. Ya utaule. ¿Sí? Todo se desplomaría. Y esto tiene una conexión con Hechos 14 y 17, porque en Hechos 14 y 17 el apóstol Pablo dice que Dios no se dejó sin testimonio. Y leo, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, dice. La lluvia es un testimonio de Dios, dice el apóstol Pablo. Testifica de Dios. ¿Saben cómo se llama esto? La gracia común. No porque sea una gracia de poca calidad. Común no significa eso aquí. Gracia común es porque se extiende a todos. Es común para todos. Una gracia comunitaria. ¿Sí? Una gracia que todos indistintamente experimentamos y tenemos en común. Porque estamos hablando de una bondad, de la bondad de Dios que alcanza a todos los hombres, creyentes, incrédulos, justos, injustos. Y esto termina preservando la vida. Esto termina preservando el orden en este mundo caído. Porque sin esta gracia común, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería del orden en este mundo? Esa gracia da cierto orden a este mundo y testifica del amor de Dios. En otras palabras, la economía nacional depende de la gracia común de Dios. La economía de cada país depende de la gracia común de Dios. Paraguay prospera no por la habilidad de sus gobernantes, porque sabemos que eso es muy dudoso, ¿verdad? Si hoy en día Paraguay sigue allí sosteniéndose en cierta manera, a pesar de todo lo malo que es transversal a nuestra situación nacional, es porque Dios está cuidando. Es porque Dios está allí, es porque Dios no nos ha abandonado, es porque Dios sigue cuidando de su creación. Y es porque el Creador decide enviar la lluvia. ¿Qué pasaría de Paraguay sin la lluvia? Dios sigue cuidando de su creación. Por ejemplo, cuando llueve en el Chaco, después de meses de sequía, los ganadores pueden otra vez alimentar su ganado y eso es gracia común. Cuando los cultivos de soja, cuando los cultivos de maíz, de caña, de mandioca producen fruto, aunque el dueño de esa tierra no sea un creyente, eso es gracia común. Cuando un médico atienda a un paciente en el hospital público, incluso si ese médico no es cristiano, esa capacidad y ese servicio provienen de la gracia común de Dios. Cuando tomamos un rico tereré bajo la sombra de un árbol o bajo el mango y disfrutamos de la música folclórica, disfrutamos de la familia, de la paz relativa en nuestras calles, eso es gracia común. Eso es gracia común. Una gracia sublime que se extiende sobre todas las personas
Y ahora, solamente para aclarar, antes de avanzar a los siguientes versículos. En teología, nosotros hacemos la distinción entre la gracia especial, que es la gracia de la salvación, y la gracia común, que es esta gracia de la cual yo le estoy hablando, que se extiende a todos, ¿sí? La gracia especial, que es solamente esa gracia del amor salvífico de Dios que solamente podemos tener en Jesús. Esa vida eterna que solamente podemos recibir como gracia por medio de la fe creyendo en Cristo, ¿sí? A través de la fe. Pero esta gracia común de la que estamos hablando es general, es común. Dios cuida de todos. Génesis 8:22 que dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Porque Dios cuida de toda su creación, de justos e injustos, buenos y malos. Dios es un Dios presente, un Dios que constantemente está trabajando. Esta gracia común significa que aunque el hombre cayó en pecado, Dios no destruyó inmediatamente el mundo, sino que Él cuida del mundo, preserva el mundo, y gracias a esta gracia la sociedad, las leyes, la cultura, la ciencia, la medicina, la educación son posibles. Porque Dios no extiende de esta gracia. Y todo esto, aunque muchas veces el mundo lo atribuya al progreso humano, realmente, en realidad viene de la mano de Dios. Viene de la mano de Dios. Él es el responsable de todos estos avances. Entonces, la gracia común es Dios beneficiando indiscriminadamente, ¿sí? Dios te otorga esa bendición independientemente de dónde estés, de lo que creas incluso. Si sos creyente o no sos creyente, estamos hablando de una gracia general. Y así como esto tiene un principio ético para nosotros, ¿saben por qué? Porque si el Padre no raciona su sol ni su lluvia según los méritos, sino que Él trae su sol, trae la lluvia sobre todos, así nosotros, que somos hijos de este Padre, no racionamos la misericordia según simpatías. Ese me simpatiza, voy a ser misericordioso con él. No, ese no me simpatiza, con él yo no voy a ser misericordioso, ¿no? Si Dios hace sacar o trae su sol sobre malos y buenos, justos e injustos, y manda su lluvia sobre todos, nosotros, siendo hijos de Él, también hacemos lo mismo aplicando la misericordia para con los demás. Y allí entran nuestros enemigos. Por eso los versículos 46 al 48 dicen: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Bueno, hay unas preguntas aquí retóricas de Jesús, ¿verdad? Que está mostrando algo simple pero devastador. Si lo que hacen los creyentes no se diferencia de lo que hace el mundo o de lo que hacen hasta los pecadores más despreciados, entonces no hay un distintivo cristiano real. ¿De qué te diferencias entonces? Soy igual al mundo. Eso está diciendo. Y es confrontativo. Porque el mundo hace eso. Ahora, la primera pregunta, ¿qué recompensa tendréis? Hay una reciprocidad aquí afectiva. Porque si aman solo a los que aman, a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? Y la segunda apunta a una cortesía social, ¿verdad? Si saludan solo a los hermanos, ¿qué demás están haciendo? Ustedes saben que la ética del reino de Dios no es mera reciprocidad. No es que si vos sos amable conmigo, yo soy amable contigo. Y quien no es amable conmigo, yo no soy amable con él. Esa no es la ética del reino. Y
En Paraguay, al menos acá en nuestra cultura, nosotros sabemos que es demasiado común, y de hecho en muchas sociedades también en Latinoamérica, que las relaciones que se dan a menudo funcionan por redes de reciprocidad. Así funcionan. Hago favores a quienes me ayudan, saludo a quienes me saludan, apoyo a quienes me apoyan. ¿Sí? Típico. Esto rige vidas, vidas y vidas y vidas. Y esta no es la ética del reino. Esta no es la ética cristiana. No es la ética del reino. Y esto aparece ¿dónde? Aparece en el mercado, en los clubes, en la política, aparece en los barrios. Pero Jesús nos manda a romper totalmente con esta lógica cuando se trata del amor del reino. Por ejemplo, el comerciante que baja o hace ciertos rebajes o ciertos descuentos para amigos nomás y sube el precio para los desconocidos. Entonces el cristiano no hace eso. ¿Qué hace el cristiano? Practica la justicia, practica la equidad. Y si estoy aplicando el descuento, lo aplico a todos. Por ejemplo. O si tenemos un líder comunitario que solo procura el bienestar de su grupo político, ¿qué hace el cristiano? ¿O qué hace la iglesia? Actúa para el bien común. Sea cual fuere la afiliación política de la persona. No importa si es colorado, si es liberal, no importa. La iglesia practica el bien común para todos. O las instituciones, o una institución que solamente apoya a su propio colectivo. Y aquí podemos hablar de iglesias también, o denominaciones también. La iglesia de Cristo, ¿qué es lo que hace? La iglesia de Cristo practica la hospitalidad que incluya incluso a los no miembros. Se extiende a todos, indígenas, colonos, migrantes, poblaciones vulnerables. Esa es la ética del reino. Esa es la ética del reino. Ahora, esto yo lo escuché una vez de un teólogo llamado R.C. Sproul, ¿sí? Y él decía que cuando comenzó la epidemia del SIDA en los Estados Unidos, muchas personas que decían ser cristianas afirmaban que no iban a hacer nada para apoyar a las víctimas del SIDA o a las personas que tenían esta enfermedad. No iban a hacer nada. Las personas que decían ser cristianas. Y dice que Sproul les pregunta a una de estas personas, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué no les vas a ayudar? Y bueno, responde diciendo, bueno, porque el SIDA se contrae de un estilo de vida perverso y pecaminoso. Le responde, así se contrae el SIDA, ya sea a través de drogas, actividades homosexuales o cosas por el estilo. Y nosotros no podemos apoyar eso. Somos cristianos nosotros, ¿cómo vamos a apoyar eso? Y él les dice, esperen un rato, esperen un momento. Si vos encontrás a alguien enfermo y muriendo en una zanja, vos no le preguntás a esa persona primeramente cómo llegaste en esa zanja. No, vos no haces primero eso. ¿Qué es lo que haces? El amor de Cristo te lleva a sacarlo de esa zanja y a ayudar lo más que puedas. Y de eso se trata. De eso se trata la historia del buen samaritano. Eso le dice Sproul a esta persona. Si está pasando por una necesidad, le ayudas. Y punto. Porque ese es el amor, la misericordia que se extiende por sobre todos. Y no es que alguien esté calificado para recibir el ministerio de Dios o para recibir la misericordia de Dios. Si una sola persona no está calificado para recibir esa misericordia que es común a todos, entonces vos tampoco estás calificado. Si alguien no está calificado, nadie está calificado. Si alguien que ha contraído SIDA no está calificado para ser ayudado, decía Sproul, en este ejemplo, por la misericordia de la iglesia, entonces tampoco nadie lo está. Porque todos recibimos los beneficios de esta misericordia sobre una sola base. Y es la base de la gracia. Y la gracia es inmerecida.
Y en particular nosotros, los que hemos recibido la gracia especial de la salvación, que tenemos la vida eterna, que estamos en Cristo, deberíamos ser los últimos en el mundo en evitar extender misericordia de forma habitual a los demás. Los últimos. No deberíamos caer en eso. Ahora, es importante también, estamos diciendo acá, que tenemos que amar a todos indiscriminadamente. Tenemos que extender nuestra misericordia a todos indistintamente, pero es importante que hagamos algunas aclaraciones, es importante que hagamos algunas distinciones finas en lo que respecta a este amor cristiano. ¿Por qué? Porque amar a nuestros enemigos, por ejemplo, un caso bien puntual, amar a nuestros enemigos, no significa habilitar el mal. No significa que vas a tolerar el mal. No dice eso. Eso no es la enseñanza. Jesús nos pide que nosotros encubramos delitos, por ejemplo. No. El amor, ¿qué es lo que busca? El amor busca el bien verdadero del otro. Yo quiero que mi enemigo experimente el bien. Y estoy buscando eso al amar a mi enemigo. Pero buscar el bien del otro también incluye confrontar el pecado y también incluye proteger a las víctimas. ¿Se entiende? Proteger a las víctimas. Ahora, a nivel personal, evidentemente nosotros no devolvemos mal por mal. Pero a nivel público, Dios delega la espada, dice el apóstol Pablo, al Estado para castigar al malhechor. ¿Sí? Entonces, eso significa que vos podés denunciar la corrupción como cristiano. Podés hacerlo. Vos podés exigir justicia como cristiano y a la vez orar por la conversión del corrupto. Te negás a odiarle, pero orás por su conversión y le haces el bien para que él no perpetúe su mal. Ese es el punto. No significa que el hecho de que vos ames a tus enemigos, que vas a nulificar tu capacidad de razonamiento. Ser manso, pero no menso. Esa es la enseñanza que la Biblia nos deja. Y el versículo 48 dice: sed perfectos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ah, qué difícil este texto, ¿verdad? ¿Quién es perfecto acá? Que levante la mano. Bueno, hay una gran noticia acá de fondo, ¿saben? Hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús acá no exige que nosotros los cristianos seamos libres de cometer pecado desde ahora en adelante. No, esa no es la enseñanza. Gracias a Dios que esa no es la enseñanza. Porque no somos perfectos. Lo que Jesús aquí exige, o el llamado más bien, es a la conformidad progresiva al Padre. Porque si yo estoy amando a todos, incluso a mis enemigos, yo me estoy conformando a Dios. Esa es la significancia de perfección acá. Es esa santificación progresiva hacia la semejanza de Cristo. Que en mi vida diaria yo vaya creciendo a la imagen de Cristo. Madurez en el amor, madurez en la justicia. Eso significa perfección. Ya tenemos la perfección de Cristo que no es nuestra inherentemente, pero nosotros tenemos que seguir trabajando para conformarnos a la imagen de Cristo. No es que vos seas impecable, nadie es impecable acá, solamente Jesús es impecable. Él es impecable. Pero cuando Él nos dice sean perfectos, Él nos está diciendo a cada uno de nosotros que seamos íntegros, que seamos maduros de forma entera. Íntegros con todos, maduros con todos, ¿sí? Y no de forma fragmentada. Y saben que la integridad no se trata de tener, se trata más bien de tener el amor, el mismo amor en ambas direcciones, amigos y enemigos. Ese mismo amor, amigos y enemigos. Y eso es un desafío, pero podemos alcanzarlo, podemos vivir de esa forma. Y allí donde el mundo está trazando fronteras, ¿qué hace el hombre perfecto?
el Hijo de Dios en Cristo, el Hijo del Padre traza puentes de amor. Puentes de amor. Entonces el hombre perfecto en este sentido ama a sus enemigos. El ser un hombre maduro espiritualmente significa justamente esta perfección que Jesús está enseñando. Y el que es maduro espiritualmente hablando entiende que si Dios da pan, si Dios provee el aire, sol y agua a los incrédulos también, entonces ¿qué derecho tenemos nosotros de negar ayuda al necesitado? Dios le está dando agua todo el tiempo al incrédulo. ¿Y quién soy yo para negarle agua al incrédulo? Yo tengo que ser como mi papá, como mi padre, como Dios. Tengo que ser como Él. Dios bendice al injusto. ¿Cómo bendice al injusto? Le da familia, le da salud, le da trabajo. ¿Cómo nosotros podremos cerrarle la puerta a nuestro prójimo? El cristiano no puede ser capaz de hacer eso. Porque si Dios bendice así al injusto, al malo, entonces yo también tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que hacer lo mismo. Jesús nos confronta. Si hacen lo que el mundo, ¿en qué se diferencian ustedes? ¿En qué se diferencian? Y la exigencia no es una ética fría, es filial. ¿Quién eres? De eso se trata. ¿Quién eres? Porque si sos el Hijo del Padre que hace salir su sol sobre todos, entonces tu amor no va a estar preso, no va a estar cautivo por esa lógica que dice yo te doy si tú me das. No va a estar preso a esa lógica. Vas a vivir un amor libre que dice no importa si no me das, yo te doy. No importa cómo me trates, yo voy a ser gentil contigo, yo voy a orar por vos, yo te voy a amar. Voy a clamar, voy a interceder por tu vida todos los días, para que mi corazón tampoco albergue odio hacia ti. En lugar de colocarte bajo mi puño, yo te voy a colocar delante de Dios en oración y voy a orar por tu vida. Eso es un gran desafío. Por eso el hombre perfecto sabe que nada de lo que disfruta en este mundo merece, pero disfruta por gracia. Tiene lo que tiene por gracia y no podemos jactarnos. Si hoy tenemos casa, si hoy tenemos alimento, si hoy tenemos familia, es pura gracia. Y la perfección que el Maestro pide, que Jesús pide, es la perfección del amor. Ser enteros, ser maduros, ser una iglesia que no solo recibe la gracia común, sino que la imita, la lleva a la práctica. Ese es el desafío. Porque cuando vivimos así, como cristianos, como iglesia, estamos reflejando la bondad de Dios en lo cotidiano. Eso significa dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, luchar contra la injusticia social. Porque no solamente predicamos el evangelio en virtud de la gracia especial para que sean salvas las personas, sino también llevamos a la práctica la gracia común. Porque así como Dios da agua a los incrédulos, trae su lluvia sobre todos, hace salir su sol sobre todos, la iglesia imita esa gracia común que ha recibido. Viste al desnudo, visita al enfermo. Y no hacemos estas cosas para ganar la salvación, sino porque hemos sido salvos y debemos reflejar el carácter de nuestro Padre. ¿Sí? La gracia común nos salva, es cierto, no salva. Solamente el evangelio, la gracia especial salva. El incrédulo puede disfrutar de la gracia común durante toda su vida y aún así perderse eternamente si rechaza a Cristo. Así que muchas iglesias cayeron en la gracia común y se olvidaron de la gracia especial y convirtieron a la iglesia básicamente en un centro de labor social. Eso es un extremo que tenemos que evitar. Llevemos a la práctica la gracia común, pero nunca a expensas de la predicación del evangelio. Vistamos al desnudo, demos comida al hambriento y aprovechemos esas oportunidades para predicar el evangelio, para llevar las buenas nuevas. Recordemos y no olvidemos, ya para cerrar, que
mediante la gracia común, los incrédulos hacen algún bien. Y nosotros deberíamos ver la mano de Dios en ello y estar agradecidos por la gracia común, porque funciona en cada amistad que vos tenés, funciona esa gracia común. En cada amabilidad que recibís, está funcionando esa gracia común. En cada forma de proporcionar bendiciones a otros, está funcionando esa gracia común. Y todo esto, aunque el incrédulo no lo sabe, viene de última instancia de la mano de Dios. Viene de la mano de Dios. Cada amanecer sobre nuestro país es un recordatorio de este amor. Cada vaso de agua fresca es un regalo inmerecido. Cada amistad, cada acto de bondad, cada manifestación de belleza en la naturaleza es evidencia de que Dios sigue siendo paciente con este mundo. Muy, pero muy paciente con este mundo. Así que estas bendiciones que nosotros vemos en el mundo no son solo la evidencia, no son solamente la evidencia del poder y la sabiduría de Dios. Es una manifestación continua de su gracia abundante. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esta realidad, nuestros corazoncitos tienen que llenarse de gratitud, rebosar de gratitud hacia Dios. En cada actividad que haces en tu vida, tienes que darte cuenta de esto. Y decir, Señor, por más que esté allí en medio de tu laburo ajetreado en tu mente, decir, Señor, gracias. Señor, gracias. Porque tenemos que actuar con misericordia hacia los demás y con un corazón agradecido siempre hacia Dios. Paraguay necesita ver en la iglesia no solamente predicadores del evangelio. Tenemos que predicar el evangelio urgentemente, pero necesita ver algo más. Y aquí entra el reflejo, el hecho de reflejar la bondad de Dios todos los días. Así que el Señor nos conceda vivir agradecidos por su gracia común, que nos conceda ser generosos en compartir esta gracia común, recordando que lo que tenemos no merecemos realmente y que debemos compartir con otros para que otros, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre Celestial, al Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú haces salir tu sol sobre nosotros, sobre todos. Envías la lluvia sobre todos. Y estás mostrando tu amor de forma indiscriminada. Y nosotros queremos ser así como tú. Amar a todos, extender misericordia a todos, en base a tu gracia común, que es universal. Extender, Señor, la mano al necesitado. Apoyar a todos y aprovechar esos momentos para sembrar la semilla del evangelio. Porque solamente a través de Cristo, tu gracia recibida a través de la fe en Él, solamente puede salvar, Señor. Solamente tu evangelio puede salvar. Queremos, Señor, así como recibimos de tu gracia común, practicarla y vivirla. Pero no permitas que nuestra labor de iglesia y como cristianos quede reducida solamente a un servicio social, sino que vivir tu gracia común esté de la mano con predicar tu evangelio. Que podamos, Señor, predicarlo y vivir acorde a tu carácter. Que podamos vivir lo que predicamos, Señor. Perdónanos cuando hemos hecho caso omiso a esta gran labor. Perdónanos si hemos caído en la lógica de trato bien a quien me trata bien y hago favores a quien me hace favores a mí. Queremos ir más allá de esto. Que el amor que hemos recibido, ese amor libre, pueda regir nuestras vidas. Esa es la ética del reino. Amar a nuestros enemigos, orar por ellos. Y queremos practicar esto, Señor, porque tú lo hiciste. Tú oraste por aquellos que te clavaron en la cruz. Tú has dicho en cuanto a ellos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú, estando allí en la cruz, Señor, no pensaste en ti. Tú pensaste en tu madre. Tú pensaste, Señor, en aquellos que te clavaron. Tú oraste, Señor, por los demás. Tú nunca viviste de manera ensimismada ni centrado en ti mismo.
Tú viviste para los demás. Y queremos vivir de esa forma, Señor. Y perdónanos, porque muchas veces nos enfocamos solo en nosotros. Queremos vivir como tú lo has hecho. Ser como tú, Señor. Y ayúdanos para vivir de esa forma, porque tanto te necesitamos. Sin ti estaríamos en lugares resbaladizos y caeríamos por nuestro propio peso. Gracias por sostenernos, gracias por guiarnos, gracias por esta palabra. En el bendito nombre de Jesús, en tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.